Un saludo. Soy Elena Krasutska y soy docente de teoría musical. La teoría musical es una de las áreas de la ciencia musical o de musicología. La mayoría de nuestras conversaciones tienen las bases musicológicas implícitas. Y por esto ya es el momento de profundizar un poco en este tema. Musicología es una ciencia que estudia los fenómenos y procesos del arte musical. Es la autorreflexión del arte musical que se ha convertido en uno de los factores de su existencia y desarrollo. Lo entenderemos mejor si observamos las diversas funciones de la musicología. La más evidente es la función cognitiva o epistemológica. La musicología nos proporciona un sistema de conocimientos sobre la naturaleza y funciones de la música, sobre sus contenidos y formas, sobre sus procesos de funcionamiento y desarrollo a través de la historia. En otras palabras, como toda ciencia, la musicología está en la búsqueda de los principios fundamentales del arte musical. No tan evidente e incluso polémica para algunos es la función creativa. Existe una idea errónea de que la musicología siempre va un paso atrás de la práctica. Pero recordemos que lo que llamamos la música clásica es una tradición erudita desarrollada por vías académicas. Por ejemplo, la teoría y el análisis se originaron en los tratados medievales y renacentistas, que eran los guías de composición y por ende impulsaron la práctica creativa. La teoría musical creó las bases para el temperamento igual. La creación de la ópera y luego la reforma de Gluck fueron resultado de reflexiones sobre los problemas del teatro. Los lenguajes musicales del siglo XX, como el dodecafonismo y el serialismo, fueron un producto de pensamiento estructuralista, desarrollado por medio de ideas teóricas. La función educativa es esencial para el arte musical de tradición europea. A los compositores les proporciona los recursos estructurales y técnicas compositivas. Los intérpretes se forman desarrollando las habilidades de lectura y de comprensión del texto musical, el entendimiento de los estilos y géneros y creando por ende las concepciones interpretativas. Para dar un ejemplo, la interpretación histórica, que es una tendencia muy fuerte en nuestros tiempos, es insostenible sin los estudios musicológicos amplios. Pero la musicología también es responsable de la formación del auditorio. La valoración estética y la divulgación de las obras musicales son claves para el desarrollo y la transformación de la sociedad. La función patrimonial de la ciencia musical consiste en el descubrimiento, análisis y preservación de las obras musicales, de sus fuentes y datos históricos, lo cual es invaluable para el desarrollo de la humanidad. La musicología, como todas las ciencias humanas en general, inevitablemente cumple una función ideológica. En la medida en que la ciencia revela e interpreta el contenido, el mensaje y el sentido de las obras musicales, se va generando un impacto tanto en la cultura como en el pensamiento de la sociedad. Recordemos un ejemplo tan extraordinario como el grupo de los 5. El desempeño de estos compositores, tan relevante para la cultura musical universal, fue inspirado y guiado por el gran musicólogo Stasov, quien promovió y defendió la idea nacionalista en este círculo. También
Conocemos en la historia rusa los ejemplos contrarios, como las actuaciones dramáticas de los musicólogos y de los críticos musicales en las épocas del stalinismo soviético, y las consecuencias que tuvieron estas intervenciones ideológicas en el arte de los compositores como Shostakovich y sus contemporáneos. De la amplitud de los objetivos de la ciencia musical se deriva la variedad de sus campos. Inicialmente predominaban dos campos: musicología teórica o sistemática y musicología histórica, originadas a partir de la teoría compositiva y de la crítica musical. Hoy en día, por un lado, esta oposición entre teoría e historia musical ya es muy relativa, pues interactúan y se alimentan constantemente. Por otro lado, las dos no pueden funcionar sin otras áreas científicas más recientes en el campo de la música: etnomusicología, filosofía y estética, semiótica, psicología, pedagogía, sociología, informática, entre otros. Y ahora quiero abarcar un tema complejo e incluso polémico. A pesar de que la relación entre la ciencia musical y la práctica de interpretación es evidente, la realidad de muchos ambientes educativos no lo demuestra. En su gran mayoría, los intérpretes en formación perciben las asignaturas musicológicas como abrumadoras y a la vez poco útiles. Y la culpa de esto la tenemos todos los implicados. La masificación de la educación musical profesional, siendo un hecho magnífico para nuestro arte, tuvo, sin embargo, sus efectos secundarios. En el afán de cumplir con los programas y contenidos, los profesores de teoría solemos enfocarnos en las estructuras y no en los significados. Los profesores de interpretación, por el contrario, a menudo explican los significados pero sin relacionarlos con las estructuras. Los estudiantes no intentan conectar estas dos vertientes, dejando los conocimientos musicales fundamentales en el salón de teoría. Como resultado, todos obviamos una u otra de las características importantes del lenguaje musical, el cual es expresivo, espiritual e intelectual a la vez. Según unos testimonios, Claude Debussy una vez exclamó: ¿acaso no pueden ustedes apreciar un acorde sin su pasaporte o estado civil? Debussy luchaba contra la escolástica musical y negaba cualquier intento de definir su personal y original estilo. Es cierto, un acorde no necesita un pasaporte, pero sí necesita su hoja de vida. Así sabremos cómo se formó, cómo se desempeña y por ende cómo tratarlo y dónde usarlo. Y de esto se ocupa en primera instancia la ciencia musical. Y luego el intérprete debe proyectar estos significados desde su imagen sonora al público, educando e incrementando su nivel de comprensión del magnífico arte musical.